el segundo tema de exposición del día de hoy, el cual trata sobre lo que es el modernismo y el posmodernismo hasta la construcción de un liderazgo antropocéntrico. Dicho tema de exposición estará a cargo de una servidora, Doris Toribio, y mi compañera Yamilka Calcaño. Pero antes de entrar a lo que es nuestro tema de exposición, veremos qué conocen algunos de nuestros compañeros sobre lo que es el modernismo y el postmodernismo. El concepto de modernismo viene enmarcado dentro de lo que fue el movimiento conocido como la Ilustración. A partir de hombre deja de ser objeto de creencias religiosas y se centra más en lo que es entonces el hombre en sí, en lo que es en el desarrollo de una sociedad en la que no pensamos tanto dónde está Dios, sino dónde estamos nosotros y cómo podemos progresar paulatinamente. Este modernismo viene de la mano de lo que es entonces el capitalismo moderno. Para mí, modernismo significa moderno, es decir, deriva de la palabra moderno, lo reciente, lo cual significa romper con los estilos y esquemas tradicionales. También es sinónimo de renovación, de crear nuevas cosas, nuevas ideas y ponerse a la vanguardia de los más altos estándares. Buenas noches, mi nombre es Onésimo Paredes y a petición de la compañera Dolly de la maestría Historiografía estaré abordando lo que significa la palabra post. La palabra post significa después. Podemos poner ejemplos como la postguerra, quiere decir después de la guerra. Para las personas que ven, les gusta el béisbol, podemos decir lo que es la postemporada, quiere decir después que pasa la temporada. Para las mujeres podemos poner un ejemplo como postparto, que quiere decir que es el tiempo que tienen las mujeres después del parto. Entonces, en resumen, la palabra post significa después de algo, guerra, postparto, postemporada y así sucesivamente. La posmodernidad, igual que la modernidad, es un movimiento. Uno depende de otro, pero tienen ideas contrapuestas en muchas cosas. Por ejemplo, la posmodernidad, a mi entender, tiene que ver con lo que es la globalización. La globalización en que unos países se hacen más poderosos y otros más vulnerables. Por eso conocemos términos como primer mundo, tercer mundo, etcétera. Y se refiere prácticamente a la unión de esos países en sus aspectos políticos, económicos, sociales, culturales específicamente, y esa unión se da a través de la tecnología. Es decir, que nosotros estamos viviendo en el mundo postmoderno, donde los más ricos subyugan a los más pobres y cada vez hay más pobres y unos cuantos ricos. Es decir, que estamos volviendo a la antigüedad, al sistema de esclavitud. Gracias. Posmodernidad es un amplio número de movimientos culturales, artísticos, literarios y filosóficos del siglo XX y se extienden hasta el día de hoy. Definida en diversas y grandes maneras por su oposición a la superación de las tendencias de la modernidad. El modernismo es una corriente de renovación artística y literaria que se desarrolló entre el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX en Europa y en Latinoamérica. El postmodernismo es un movimiento cultural, literario, filosófico y artístico que se impuso entre los años 1970 y 1980 en el siglo XX, pero que aún sigue vigente en nuestro presente siglo por la trascendencia que éste ha tenido.
El modernismo se creó con la intención de buscar una nueva estética, conjugando la belleza artística con los objetos cotidianos utilizados día a día. Este término abarca otros movimientos como son el simbolismo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo y el expresionismo. El posmodernismo se creó con la intención de reestructurar lo que había dejado el modernismo en los aspectos sociales, artísticos y culturales. Aquí están presentes lo que es el fenómeno de la globalización y la aparición del Internet, las cuales hacen una ruptura de la calidad de vida de las personas y también la de los negocios. El modernismo tiene como objetivo romper con lo tradicional, intentando crear cosas nuevas. Surge como una consecuencia de la industrialización. Se desarrolló en dos etapas. La primera es la etapa preciosista, símbolo de la antigüedad y de los temas exóticos. Y la segunda, el mundo novista, que es de raíces hispánicas. Y aquí surge el interés por los temas políticos y sociales de la época. El objetivo del posmodernismo fue oponerse a los conceptos de que la realidad era natural, objetiva e independiente del ser humano, sosteniendo que eran ideas basadas en un realismo ingenuo. Se basó en el concepto de la diferencia como mecanismo productivo y negación a lo conocido hasta ese momento. Ahora le estaremos hablando sobre lo que es un poco de historia sobre el modernismo. El modernismo es un movimiento que profesa un potente desacuerdo con la cultura burguesa imperante de la época, lo cual lo hace heredero del postromanticismo del siglo XIX. No fue solo un movimiento literario, sino un reflejo artístico de una vertiente mucho mayor, una crisis espiritual de Occidente que inició en el siglo XX. Esta crisis consistiría en el deseo de la creación de un orden en el mundo inestable y que coincide con la implementación del capitalismo como modelo económico y social. En el ámbito social, en los últimos años del siglo XIX prevalecieron el estallido de importantes revueltas en Europa que dieron inicio a la Revolución Rusa del año 1917. En lo político, las tensiones producidas por el proceso colonizador de África y Asia los llevaron a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Dentro de los autores del modernismo están Rubén Darío, de Nicaragua, Leopoldo Lugones, de Argentina, José Martí, de Cuba, José Asunción Silva, de Colombia, Amado Nervo, de México, y Delmira Agustini, de Uruguay. Historia del posmodernismo. Podemos mencionar que los años 70, 80 y 90 fueron las décadas del triunfo del capitalismo y la sociedad del bienestar, la caída del muro de Berlín y la mercantilización de la información y de todos los órdenes de la vida, es decir, el triunfo de la sociedad de consumo en las sociedades postindustriales. O sea que el capitalismo jugó un papel muy importante para que este movimiento se diera, el posmodernismo. Para algunos autores, la posmodernidad no es exactamente una crítica de la modernidad, sino más bien un cuestionamiento del carácter absoluto de ciertos valores, como la noción de la verdad y la razón, o la preeminencia de lo social sobre lo individual. Sin embargo, según los defensores de la posmodernidad, esta no deja de reconocer la importancia de los valores en cuestión, sino que apenas pone en cuestión el modo en que han sido utilizados. Pero, ¿tienen razón en ello? Bueno, algunos de estos personajes que apoyaron el posmodernismo y basaron sus obras en el mercantilismo, capitalismo, en el individualismo y diferentes temas de la posmodernidad, podemos mencionar a Jean Francois, Jean Baudrillard, Michael Foucault, Gilles Lipovetsky, Gianni Battimo, Cornelius
Kotoriadis, entre otros autores que resaltaron el posmodernismo. Características del modernismo. El modernismo se caracteriza porque en él predomina la liberación estética, por la quiebra de la línea del tradicionalismo, porque rechaza lo vulgar y la libertad formal, porque posee un lenguaje humorístico y valora lo cotidiano, porque da apertura a lo nuevo, se aproxima a la literatura con ayuda de lo que es la música, la pintura y la escultura, porque da preferencia a lo pintoresco, a lo exótico y a lo decorativo, y porque representa temas de amor con un tono erótico y sensual. En esta ocasión les estaré hablando sobre las características del posmodernismo. Primero, el hombre se define desvinculado, alejado de la ilusión de progreso, entregado al consumo, solo busca vivir el hoy, se concentra en su físico y no en su intelecto. También en esta época nace el interés del hombre común por las tecnologías y la innovación. Otra característica es que se desvanecen las creencias de utopías, o sea, los proyectos a futuro para cumplir nuestros sueños, la fascinación del futuro y la atención por el pasado y la historia. Muy importante esta parte. También se caracteriza por la falta de enfoque en el sentido tradicional, ya que se privilegian las formas sobre el contenido, o sea que el canal del mensaje es más importante que su significado. Aparece la idolatría por los medios masivos de comunicación como lo estamos viendo en la actualidad. También los valores y prácticas de la religión, creencias, fe y espiritualidad dejan de ser relevantes, lamentablemente. Otra de las características es que el hombre tiene a su cuerpo y no a su intelecto como herramienta para lograr metas. Su foco de poder se centra en la industria del consumo. Básicamente, todas esas características del posmodernismo la voy a resumir en un solo ejemplo. Aquí detrás de mí yo tengo unos envases, ¿verdad? Pero esos envases lamentablemente están vacíos y cuando llegan no traen mucho, traen pocos. Básicamente, en este tiempo de la posmodernidad nos enfocamos mucho en el envase, pero no en el contenido. Diferencias entre el modernismo y el posmodernismo. Estas se basan en 3 puntos esenciales, como es el concepto, el impacto y las pretensiones. Dentro de lo que es el concepto, el modernismo se refiere a lo nuevo, a lo innovador, a lo actual y a lo progresivo. Dentro del impacto, lo moderno abarca toda una época que incluye la actualidad, lo de hoy en día. Dentro de las pretensiones, la modernidad comprende el mundo, dándole lugar a Dios. El hombre era el centro del universo y se separa de la interpretación tradicional. Se basa en lo que es el empirismo y en la certeza de lo místico. Dentro de las diferencias que podemos encontrar en el posmodernismo, tenemos en primer lugar el concepto. Aquí tenemos que el posmodernismo, a diferencia del modernismo, es después de lo moderno, cuestiona el progreso como tal. En el impacto, tenemos que el posmodernismo especifica e incluye conceptos como hiper, ultra y transmodernidad. Se puede referir a una era de vacío o sin sentido. En cuanto a las pretensiones, en lo posmoderno se supone que la racionalidad no necesariamente ofrece respuestas y Dios no cabe en el mundo. Se exalta el individualismo y se crea la idea de que se puede fundar lo suyo, o sea, su propio mundo. Antes de hablar de la construcción de un liderazgo antropocéntrico, debemos de darle definición a lo que es un líder, a lo que es liderazgo. Un líder es una persona capaz de tener influencia o ejercer influencia sobre otra. Es una persona con capacidad
sobre otras personas con el fin de guardarlos y dirigirlos hacia el logro de objetivos comunes para ambos. El liderazgo puede ser definido como un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o de un grupo de personas de un trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Dentro de esa parte podemos decir que en el caso de las escuelas, los directores hoy en día son líderes. Dentro de las características de un buen liderazgo se encuentran la capacidad para comunicarse, su inteligencia emocional, capacidad para establecer metas, objetivos y planificación, conocer sus fortalezas y aprovecharlas, crecer de manera individual y colectiva y hacer crecer a su gente. Un buen líder es carismático y es innovador. Dentro de la construcción de un liderazgo antropocéntrico, con el paso de la modernidad a la posmodernidad, se produce un cambio de la concepción del capital como principal recurso hacia el poder del conocimiento y la importancia de la información y del ser humano para lograr competitividad de las organizaciones jerárquicas y piramidales hacia las organizaciones en redes, del trabajo individual al trabajo en equipo, del liderazgo de una persona al liderazgo compartido, como se denomina hoy en día liderazgo de la comunidad. Es durante la modernidad el liderazgo convivió con la ilusión de poseer verdad y construyó un mundo de racionalidad independiente y diferente a la realidad humana. En el contexto posmoderno, el concepto de racionalidad es considerado opresor. Lo contrario, ¿verdad? Que no va con la modernidad. Se pasa del individuo racional a la racionalidad comunal. Se critica la lengua y se le conceptúa como un sistema de significados que tanto parecen como sobreviven al individuo. En lo que es el liderazgo, los movimientos modernista y postmodernista, en la modernidad el liderazgo se inicia con la teoría de los rasgos, cuyo objetivo era identificar en los líderes las características de sus personalidades dominantes. Si la modernidad se vincula a la industrialización, la posmodernidad está directamente asociada a la informática, al conocimiento y a la microelectrónica. Podría decirse que el líder moderno no toma en consideración a sus seguidores, convirtiéndolos en instrumentos para alcanzar sus objetivos. También en el posmodernismo se abre hacia esquemas de participación al comunicar a sus seguidores las metas a alcanzar, escuchando sus sugerencias para lograrlas, aunque las metas personales y organizacionales son independientes. Esto es en cuanto al liderazgo en los movimientos modernistas y posmodernistas. Para concluir, en la modernidad, el yo se fija en el tú como una cosa, mientras que en la posmodernidad el yo sigue sin reconocer al tú como tal, pero empieza a ver en él alguien que construye y que podría serle útil para alcanzar sus objetivos. El modernismo suele distinguirse por su creatividad, por el gusto, por lo refinado, por el deseo de salir de la realidad cotidiana, de la realidad del día a día, de lo que se está viviendo, y por conocer otras culturas y otras costumbres. Mientras que el posmodernismo pasó a ser la superación de la modernidad en el siglo XX, pero fundamentado solo en lo físico, en lo estético, rechazando su intelectualidad. O sea, que en el posmodernismo se dejó de fijarse en el intelecto para basarse en lo que es el cuerpo físico. Hoy en día podría decirse que está el caso del boom de las cirugías estéticas, del tener cosas costosas, pero como diríamos en el lenguaje coloquial, cosas caras de altos valores, pero con una mente
o una cabeza vacía. Bien, ya después de nosotros haber puntualizado esta última parte sobre algunas características del modernismo y posmodernismo, pues vamos a despedirnos esperando que hayan podido comprender de una manera clara lo que le tratamos de decir. Vamos a hacer un cierre evaluativo que más adelante aquí en el Microsoft Teams pues le vamos a explicar con más detalle. Es algo breve, así que para concretar esos conocimientos necesitamos realizar esta última parte. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por estar ahí. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Bye.